Más de uno Sierra. Mónica Rodríguez, Onda Cero. Aprovechando que hoy hablamos de salud y que el pasado lunes fue el día del celíaco, vamos a hablar también con uno de los doctores del Hospital Universitario de Villalba, del Hospital General Universitario de Villalba, de celiaquía y de cómo se diagnostica. Hoy lo vamos a hacer con Miguel Ángel Carro Rodríguez, que es gastroenterólogo pediátrico y concretamente pertenece a la Sociedad Española de Gastroenterología Hepatológica y Nutrición Pediátrica. Miguel Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mónica, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, últimamente estamos escuchando mucho esta palabra de celiaquía, alimentos sin gluten. Parece que en estos últimos años hay más personas que son celíacas o esto es una percepción de la sociedad, Miguel Ángel. Bueno, pues realmente no sé si hay más personas celíacas, pero lo que sí que está claro que sí que hay personas celíacas diagnosticadas. O sea, cada vez hay más personas que se diagnostican. Esto es importante gracias a que lo tenemos quizá más en mente y a las nuevas guías diagnósticas que cada vez nos permiten diagnosticar a pacientes mejor, aunque no siempre es fácil. Vamos a definir qué es la celiaquía porque, bueno, pues sabemos que hay pacientes que son celíacos, otros que son intolerantes y otros que son sensibles al gluten. Vamos a explicar las diferencias y vamos a definir en concreto qué es la celiaquía, doctor. Vale, pues si quieres te digo la última definición literal que tenemos, que es aproximadamente, que es del 2012, lo define como un desorden sistémico con base inmunológica, que se desencadena por la ingesta de gluten en personas con una predisposición genética. Esto sería la enfermedad celíaca. Luego tendríamos la sensibilidad al gluten no celíaca, que son pacientes que tienen síntomas asociados a gluten, la ingesta de gluten, que se resuelven cuando dejan de tomarlo. Lo que pasa es que estos pacientes no tienen los marcadores serológicos, o sea, los marcadores en sangre ni la biopsia compatible que tienen los pacientes con enfermedad celíaca. Luego, por otro lado, tendríamos también los alérgicos al gluten y al trigo, que esto es una alergia clásica como la que podemos conocer a otro tipo de alimentos, como pueden ser los frutos secos, que son procesos mediados por inmunoglobulina E, que se pueden ver, pueden ser el típico síntoma respiratorio, la urticaria inmediata tras el contacto, y eso se verían con pruebas en las pruebas cutáneas o específicas en sangre. Esos serían varios espectros que podríamos hablar de problemas asociados al consumo de trigo y gluten. También tenemos otro espectro, que son, por ejemplo, el colon irritable, que puede tener problemas con la ingesta del trigo asociado a los FODMAP, a los fructanos o los almidones del trigo. Entonces eran todos los aspectos que podrían estar relacionados con la ingesta de trigo y gluten. Este daño, efectivamente, como menciona el doctor, es una reacción a la ingestión del gluten, una sustancia que se encuentra en el trigo, la cebada, el centeno y posiblemente también en la avena, ¿no? Sí, a día de hoy se recomienda la exclusión de todos estos cereales. Y el proceso por el que se produce es por una respuesta inmune a una fracción proteica del trigo, en este caso sería la gliadina, una prolamina. En respuesta a este contacto se generan unos anticuerpos que son los responsables del daño intestinal. Luego hay varios tipos, ¿no? Hay distintas formas de presentación clínica de celiaquía. Sí, tenemos las formas más clásicas, que son las que solemos ver los pediatras, que son los niños típicos con diarrea, distensión abdominal, fallo de Medro. Luego hay unas formas que son más atípicas, que incluso asintomáticas, que podemos diagnosticarlo sin clínica, gracias a que cada vez lo tenemos más en mente en sujetos clínicamente predispuestos, como puede ser pacientes con déficit de inmunoglobulina A, pacientes con síndrome de Down. Y este es el tipo de pacientes que cada vez estamos diagnosticando más. Por esto quizá la prevalencia nos dé la impresión de que cada vez sea mayor, porque lo tenemos más en mente y cada vez en pacientes que sabemos que tienen riesgo de enfermedad celíaca. El doctor Miguel Ángel es pediatra. Le voy a hacer una pregunta que, pues seguramente muchos se hacen. ¿La celiaquía empieza desde niños? ¿Cuál es el diagnóstico? La celiaquía, que empiece desde niños no es necesariamente. Son sujetos que tienen una predisposición genética en los que por algún motivo empiezan a desarrollar estos anticuerpos que producen su daño intestinal. No se sabe bien qué factores ambientales son los que causan esto. Sí que se ha propuesto el papel de múltiples virus. Y una vez que producen los anticuerpos es cuando ya podemos diagnosticarlos.
por ejemplo, en niños lo más frecuente es que nos lleguen o por ser familiares de algún paciente con enfermedad celíaca, o bien por síntomas típicos de dolor abdominal, diarrea o fallo de medro. A estos pacientes lo primero que les haremos será un análisis de sangre, que veremos diversos anticuerpos. Lo más importante son los antitraglutaminasa, pero también tenemos los antiendomicio. Hoy en día los niños, una buena parte se libran de la biopsia intestinal, de la endoscopia, por los últimos criterios de 2020, bueno, de 2012 muchos ya no se les hace biopsia, y simplemente cumpliendo ciertos criterios podrían ser diagnosticados de celiaquía. Así que estos patrones cambian un poco, de patrones de diagnóstico cambian un poco en adultos, donde sí que se hacen biopsias. Cada vez hay más niños, doctor, que son celíacos, y muchos dirán o se preguntarán, es que lo que decíamos antes no pasaba, o antes no había, quizá no se diagnosticaba, pero puede ser por los alimentos procesados, por la vida que llevamos, los factores medioambientales, ¿todo esto influye en que haya más alergias, más intolerancias y más celiaquía también? A ver, sí que hay estudios diversos que dicen que la forma de cultivar el trigo o el tipo de fertilizantes que se utilizan pueden incrementar la cantidad de gliadina en estos alimentos, de prolaminas, vamos. Que esto sea el causante de un incremento del número de celíacos está por determinar si es realmente esa cantidad mayor de gliadina, según la forma de cultivo, pueda generar una mayor respuesta en sujetos celíacos. Yo lo que digo, lo que sí que está claro es que es eso, que yo tengo claro que la mayor prevalencia actualmente de enfermedad celíaca se debe al mayor diagnóstico, a tenerlo más en mente. Lo digo porque muchos oyentes dirán, bueno, yo es que de pequeño, y no sé si concordará conmigo, doctor, también, comíamos palmeras, pues todos estos bollitos, no voy a dar muchas marcas, pero bueno, donuts, Pantera Rosa, todos estos bollitos que comíamos cuando éramos pequeños y cuando estábamos en el colegio, en el instituto, nos lo dan nuestros papás para ir al colegio, los típicos bocadillos. Y antes pues no se escuchaban tanto estas intolerancias, estas alergias, o que las personas eran celíacas o con cierta intolerancia al gluten, ¿no? Sí, claro, sí. Es verdad que un avance ha sido que menos mal que estamos comiendo menos alimentos procesados, que desde el punto de vista de salud lo ideal es no alimentarnos de tanto alimento ultraprocesado. Pero si bien eso, que es que claramente desde 2012 sobre todo, los criterios diagnósticos han evolucionado mucho. Entonces ese es el tema. Cuando nosotros éramos niños, 80, 90, pues obviamente esto no eran los mismos criterios, no estaba tan establecido a qué pacientes hacerles el cribado de enfermedad celíaca, y obviamente tampoco había tanto desarrollo de medios de comunicación, de redes sociales, no había tanta concienciación social, que yo creo que esto es algo que actualmente sucede en todo. La red social da mucha mayor difusión y también es afortunadamente un buen altavoz para este tipo de pacientes. Miguel Ángel, también con respecto a los alimentos, últimamente vemos mucho en los etiquetados, no contiene gluten, no contiene lactosa. No sé si hay alguna relación entre el gluten y la lactosa de cara a los pacientes, los niños, ¿qué tipo de síntomas presentan? Para esto, contárselo a los padres. ¿Qué tienen que tener en cuenta cuando un niño se queja? Porque claro, no es lo mismo un adulto que un niño que dice, a lo mejor me duele la tripita, o qué tipo de síntomas deben dar la señal de alerta para que los padres vayan, pues quizá eso, al pediatra, al alergólogo, por si son celíacos. Vale, te respondo primero a la segunda pregunta. Actualmente el motivo para pensar si un paciente puede ser celíaco cuando tiene un dolor abdominal, pues bueno, habría que pensar si este dolor abdominal se asocia a otros problemas digestivos como diarrea, estreñimiento, aunque lo más típico es la diarrea, ciertos pacientes sí que se manifiestan con estreñimiento, la distensión abdominal, niños que ganan poco peso, o si ya tienen algún hermano o un padre celíaco o madre en la familia. En esos casos sí que estaría bien hacer un cribado inicial de enfermedad celíaca en el centro de salud. Por la primera pregunta que me has hecho... Con respecto al etiquetado, sí. Si, por ejemplo, un celíaco o alguien que tiene intolerancia come un alimento que contiene gluten, y si está relacionado con la lactosa, con la intolerancia a la lactosa, que últimamente como que escuchamos no tiene gluten ni lactosa, ¿puede ir relacionado también? Bueno, son dos desórdenes muy, muy frecuentes. O sea, hablamos de que la enfermedad celíaca es en torno al 1-2% de la población, creo que es un número importante, pero es que hasta un 40-60% de población española tiene cierto grado de intolerancia a la lactosa. ¿Tienen relación entre ellos? Bueno, sí, lo primero porque las dos son muy frecuentes, ya que es frecuente que coexistan,
Pero lo segundo, la enfermedad celíaca genera un daño intestinal y produce una atrofia de las videoseries intestinales, que es lo que nos ayuda a digerir bien los alimentos, a absorber más, tener más superficie de absorción. En ese borde de la vellosidad se encuentra la lactasa, que es lo primero que pierden los celíacos. Pierden primero el borde de la vellosidad, con lo cual sí que muchos pacientes celíacos en el diagnóstico, debido a su daño intestinal, pueden tener una intolerancia secundaria a la lactosa. De hecho, yo a los pacientes sí que les pregunto qué tal les sienta la leche en el diagnóstico, y a veces sí que se la quito unos meses hasta que se restablece su daño intestinal en caso de que tengan síntomas asociados. O sea que entre ellas sí que pueden estar relacionadas. Puede haber una intolerancia secundaria a la lactosa por el daño intestinal de la propia enfermedad celíaca. Luego, una vez que se restablece ese daño intestinal, si persiste la intolerancia a la lactosa, probablemente tengan también su componente genético de intolerancia a la lactosa, como te he dicho, que es muy frecuente en la población. Uh-huh. ¿Y qué les puede pasar si, por ejemplo, toman alguna traza de gluten o en algún etiquetado que no lo tengan en cuenta o que se lo salten? Pues mira, los pacientes celíacos no tienen por qué tener síntomas inmediatos. Con la ingesta de gluten, la verdad es que bastantes los tienen, que tienen dolores abdominales, diarrea, me dicen, es que ahora lo tomo y sí que me siento pesado. Pero no tienen por qué tener síntomas inmediatos, eso porque es una reacción inmune que es lenta. Tú no tomas gluten que produce el daño intestinal inmediato por esa reacción inmune. Eso en parte es un riesgo, sobre todo en niños a mí me pasa mucho con niños que llegan a la adolescencia y empiezan a hacer transgresiones, y no me noto nada, inmediato cuando lo tomo, pero haces un análisis y se ha elevado anticuerpos, eso indica que ha habido un daño intestinal y que puede dar a complicaciones a largo plazo. O sea, déficits nutricionales o incluso que reaparezca la clínica de dolor abdominal, diarrea y otras manifestaciones que no son digestivas, como puede ser una anemia crónica o fatiga crónica. Pues hemos hablado de la celiaquía, la verdad que es muy interesante, sobre todo que los padres revisen también y estén pendientes de sus hijos desde que son pequeñitos, porque hemos hablado además con un experto en pediatría, gastroenterólogo pediátrico del Hospital Universitario General de Villalba, Miguel Ángel Carro Rodríguez. Gracias, Miguel Ángel, por atendernos este ratito. Muchas gracias, Mónica, ha sido un placer. Igualmente, hasta luego. Saludos, hasta luego. Y hablamos también con un vecino del municipio de Collado Villalba que es celíaco. Queríamos también saber la otra parte, cómo lo vive una persona celíaca desde hace poco más de 20 años. Javier Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. ¿Has estado escuchando al doctor? Sí, interesante. ¿Cómo te lo diagnosticaron? Porque tú me decías que desde pequeñito tenías problemas con el gluten, ¿no? ¿Cómo fue este proceso? Pues a mí me lo diagnosticaron cuando tenía unos 4 años y fue porque yo tengo una hermana que también es celíaca y mi madre empezó a ver patrones que se parecían mucho a lo que le pasó a mi hermana. Así que en cuanto empezó a notarlos, me llevaron al médico, me hicieron la biopsia y efectivamente salió que yo también era celíaco. ¿Qué síntomas tenías? Pues mi madre lo que notó sobre todo era que yo era un niño gordito y empecé a perder el peso rápidamente. Más allá de dolores, como comentaba el doctor, yo al principio no tenía, simplemente era pérdida de peso. Así que mi madre pues me llevó al médico y así fue como me lo detectaron. ¿Y cómo lo has vivido? Porque claro, desde pequeñito pues supongo que había una diferencia, no podías tomar ciertos alimentos que quizá tus compañeros sí, te tenían que dar ciertos alimentos diferentes, no sé, ¿cómo lo has vivido el hecho? ¿Y eras consciente de pequeñito que tú no podías comer ciertos alimentos o ciertas, en este caso trigo, como hemos mencionado antes, avena y demás? Pues sí que era consciente, pero es verdad que yo no tengo un recuerdo malo sobre no poder comer ciertas cosas. Quizá me hubiera gustado, pero mi madre y mi padre se encargaron de que tuviera conciencia de que eso no era bueno para mí. Y como afortunadamente siempre ha habido alternativas, pues la gente a mi alrededor siempre ha estado muy pendiente, me traía pues cositas dulces sin gluten o cualquier alternativa que yo pudiera comer y de esa manera no me sintiera tan excluido. Claro, tú eres joven y también te has encontrado recientemente con un montón de alternativas, porque ¿cómo lo haces cuando sales fuera? Ahora, por ejemplo, hay un montón de restaurantes en los que en las cartas se especifica sin gluten y hay un montón de posibilidades. Bueno, por suerte o por desgracia, aparte del gran diagnóstico de celíacos que está habiendo, como ha mencionado el doctor, también ha habido una época de moda de la dieta sin gluten y eso pues bueno, nos ha beneficiado a los celíacos porque la mayor parte de restaurantes y sitios de ocio ofrecen una carta sin gluten, así que no es difícil encontrar opciones para comer fuera, por ejemplo.
¿Cómo lo llevas, el no comer gluten? ¿O alguna vez te han dado ganas de saltártelo, te lo has saltado? ¿Y qué te ha pasado si has hecho eso? Bueno, pues que mi madre no me oiga, pero sí, quizá como decía el doctor, sobre todo cuando eres adolescente y te juntas con tus amigos y ven que todos comen algo, pues alguna Para vez... una pizza, por ejemplo, ¿no? Sí, la verdad que tengo que decir que muy, muy pocas veces, con una mano lo puedo contar, porque yo mismo, como te decía, siempre he sido muy consciente de que eso no me Te has hacía bien. concienciado y Sí. como una persona que sabe que es diabético o que tiene asma o Sí. alergia a otra... Sí, sí, sí. Efectivamente, entonces, bueno, sí que te entran ganas, sobre todo yo soy muy goloso, entonces cuando veo ciertos dulces me apetece, pero enseguida recuerdo que no es por capricho, es por salud. Entonces he sabido controlarme bastante bien siempre. Claro, ¿qué te puede pasar si tomas un exceso de gluten? Decía el doctor que a veces no es un efecto inmediato, que a lo mejor te puedes comer algo con gluten y el efecto no es en el momento. Pues justamente lo que ha contado el doctor, yo cuando quizá he comido algo que no podía, ha sido más veces por error que a propósito. Yo no he notado nada inmediatamente, pero no quiere decir que no me esté afectando. Aparentemente no me pasa nada muy llamativo, quizá sí que me dan un poco de dolores de tripa o más gases, pero ya está, como cuando te sienta algo mal, pero muy poquito, muy leve. En este sentido, tú cuando haces la compra o cuando ves el etiquetado que decíamos, tienes en cuenta siempre todo. No vamos a decir que uno se obsesione, ¿no? Igual que con los que miran las calorías, ahora que estamos hablando también de los azúcares, los alimentos ultraprocesados. ¿Vas mirando el etiquetado? Sí, claro, Sí, ¿no? porque en mi caso no es tanto por obsesión, sino por necesidad. Y es verdad que en mi casa, al ser dos celíacos, todo se come sin gluten, quitando la pasta y el pan para mis padres, todo lo demás mi madre siempre lo ha hecho sin gluten, así que en mi casa es súper normal hacer la compra pendientes de que ponga sin gluten. Yo sé que tú te has empapado bastante y conoces el mundo de la celiaquía, Javier, bastante. Te has informado sobre lo que significa ser celíaco, las intolerancias, todo esto. Además, me lo explicas fuera de antena muy bien. Así es, sí, porque es algo que me afecta y mucha gente no entiende muy bien qué es ser celíaco. Te preguntan, ¿pero esto puedes comerlo? ¿O esto Creen otro que te es sienta mal? una cosa tuya, ¿no? No es para tanto, ¿no? Sí, muchas veces me dicen, bueno, pero porque comas un poquito no pasa nada. No, sí me pasa, no es capricho. O quizá, como preguntabas al doctor, mucha gente mezcla gluten con lactosa o con dulces, como los diabéticos, ¿no? Entonces, siempre me ha interesado mucho saber qué es lo que me pasa a mí, primero por curiosidad propia y segundo para poder explicárselo a aquellos que no lo tienen tan claro. ¿Sabes ya detectar si alguien, por ejemplo, a tu alrededor le sienta mal o le has aconsejado alguna vez? No, esto no lo comas que veo que te sienta un poco mal. A mí no me gusta mucho hacer autodiagnósticos porque, imagínate, a alguien le sienta mal la pasta, quizá lo que le sienta mal es la pasta y no el gluten en general. Yo siempre aconsejo que mejor vayan al médico, que son los profesionales. Pero cuando a alguien quizá le han diagnosticado la celiaquía o esa intolerancia mayor, quiero decir, cuando ya son mayores y les cuesta más cambiar de dieta, sí me gusta estar un poco pendiente sobre, pues esto no lo comas porque te va a sentar mal, o esto evítalo, porque es normal que no estén acostumbrados. Sí me gusta echar una mano, pero en cuanto a diagnósticos, el médico. Bueno, a ti se te ve que lo llevas estupendamente, de ánimo, de todo, en todos los aspectos, Javier. Así que hoy queríamos darle visibilidad también al testimonio de una persona que lo ha vivido desde pequeñito. No sé si nos quieres contar algo más sobre tu experiencia en este mundo de la celiaquía, aprovechando que el pasado lunes fue el Día Mundial del Celíaco. Bueno, pues que estoy muy contento de que cada vez se dé más visibilidad a esta enfermedad, porque no deja de ser una enfermedad. Afortunadamente no es de las peores y sobre todo que bueno, si eres una persona a la que le han diagnosticado celiaquía ya con una edad y has estado acostumbrado a llevar un tipo de dieta y te ves obligado a cambiarla, pues que requerirá un poquito de esfuerzo, pero no es para tanto, porque como decíamos, la mayor parte de restaurantes, de supermercados, ahora están muy concienciados con este tema, así que se lleva una vida totalmente normal, totalmente saludable, así que adelante y a seguir viviendo. Pues gracias, Javier. También voy a puntualizar algo que nos dijo una vez un alergólogo. Si alguien no tiene intolerancia, sensibilidad o es celíaco, tampoco sería bueno que quitase de su dieta el gluten, porque también puede provocar el efecto contrario. O sea, esto también hay que tenerlo en cuenta, que nos podemos desnutrir
o podemos tener en nuestro cuerpo falta de vitaminas por quitarnos el gluten así por moda, ¿no? Que a veces también, me voy a quitar el gluten, me voy a quitar la lactosa. Bueno, pues tampoco es algo desdeñable. Javier, gracias por tu experiencia y gracias por venir a contárnoslo aquí a la radio. Gracias a ti, Mónica. Hasta luego.